Muy buenas a todos y todas, daros la bienvenida a Portero Portera 360. Hoy aquí en un nuevo capítulo, un nuevo programa y episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos aquí a Alba Sanchís, ¿vale? Para aquellos y aquellas que no la conozcáis, pues entrenadora de porteras actual de la Unión Deportiva Levante Femenino en su segunda temporada. Y bueno, una apreciación que quería hacer de entrada, si me lo permites, Alba, la primera Claro. entrenadora, ¿vale? Que pasa por nuestro podcast, así que de seguro un programa a título personal especial y bueno, de seguro va a quedar ahí en nuestra retina, ¿vale? Que siempre es bonito que independientemente, indiferentemente de que hablemos de fútbol masculino o femenino, sino que hablemos de portería, pues que haya también mujeres, ¿no? Pues que se posicionen, ¿no? Y tengan protagonismo y en este caso es el tuyo que estás hoy aquí para poder aportarnos, ¿vale? Pues me siento un poco privilegiada, aún más. Nada, por mi parte, darte las gracias por esta pequeña oportunidad. La enhorabuena por el pedazo de proyecto que estás creando, sobre todo para nosotros, los frikis de la portería, que tengamos y no nunca podamos cansar de tener contenido y sobre todo de conocernos. Al final, nos estás abriendo un poco un mundo a conocer a gente y profundizar en aspectos de forma diferente. O sea que muy guay. Muchas gracias, la verdad. Gracias a ti, Alba, por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues vamos a empezar, Alba. Te voy a pedir primero, ¿vale? Para aquellos que no te conozcan, pues que puedas hacer de forma muy resumida, ¿vale? Lo que sería un resumen de tu trayectoria deportiva. Pues bueno, a nivel personal, cuando tengo 5 años empiezo a jugar a fútbol, paso por diferentes etapas y nada, hasta hace poquito, en total he jugado 16 añitos de portera. Empiezo hace 5 años con este en el Levante, donde estoy 2 años en categoría de fútbol 8 Mm, en la escuela. Luego paso a estar uno en fútbol 11 y ahí soy un poquito lo que es la coordinación del departamento ujú, de porteras. Y luego se me da la oportunidad de subir a filial y estar más exclusiva en filial. Y bueno, de momento vamos bien. Estoy un añito más, ujú, igual que el año pasado, con el B. Y sí que es verdad que mientras que estoy compaginándolo con escuela, tengo la maravillosa suerte y fortuna de poder compaginarlo mientras que también era entrenadora de la selección valenciana en las porteras de aquí de Valencia. ujú. Y nada, pues entrando en los campeonatos de sub 12 preparándolas sub 15 y sub 17 que ahora han cambiado un poquito las edades. Y bueno, en total estuve 3 añitos, los 3 añitos que estuve en base, y nada, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa ahora. Me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de, ostras, de tener la suerte, el privilegio, ¿no? De poder mostrar, desarrollarte dentro de la portería en contextos tan diversos y a la misma par, que obviamente requiere un esfuerzo muy grande, pero que a su vez refleja, pues, ostras, la enorme pasión que para ti es la portería, porque el hecho de, ya de por sí, la exigencia, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, entiendo, donde ya has estado con filial, y ha habido un poquito más de exclusividad, ese trabajo, esa diversidad, también esos sobreesfuerzos, pues te han llevado a una etapa, a un contexto un poquito más específico, un poquito más profesional, pero claro, esa diversidad y ese aprendizaje entiendo, pues que reflejan vamos, que la portería para ti significa mucho y es algo... Sí, sí, la verdad es que, bueno, nunca me imaginé llegar hasta donde estoy llegando, pero sí que es verdad que entiendo que un poco como a ti, que nos apasiona esto, lo vivimos, nos hace felices y por ser felices y encima poder igual dedicarle un poquito, vamos a llamarle trabajo, pero a mí tampoco me gusta llamarle trabajo porque al final es una pasión que estás compaginando con otras cosas. Y vaya, encima he tenido la gran suerte de poder vivirlo de mil formas que no tiene nada que ver. Fútbol 8 fútbol 11 ahora en el B, dentro de la misma selección, estando en sub 12 no tiene nada que ver que sub 17. La verdad es que me siento muy privilegiada y es una maravilla las diferentes cosas que he podido llegar a vivir de momento. La verdad, no tengo queja, no tengo queja. Qué bueno. Muy bien, Alba, pues haciendo un poquito de énfasis en esas etapas, en esas experiencias, sobre todo en tus comienzos, ¿vale? Trabajando con esas etapas de un perfil más formativo, te quería lanzar, ¿qué recuerdas tú con más cariño? ¿Vale? En este caso nos vamos a trasladar un poquito más a pasado de tu etapa como portera, ¿vale? Me has dicho que jugaste durante muchos años, luego empiezas a entrenar. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa? Pues la recuerdo también que pasé por diferentes etapas, momentos más duros, más
donde he sido más feliz, he disfrutado más, pero si me tengo que quedar en un momento, aparte de todos los que he podido vivir con esos 16 años, han sido los últimos. Estuve aquí en un club cerquita de mi casa, se llama Fénix Moncada, Ujú, y yo no sé si es porque empecé a verla como disfrute, más como pues como eres joven, que te centras, quieres esforzarte a ver dónde eres capaz de llegar. ujú, Pasó totalmente a ser un hobby, a disfrutar y la verdad es que para mí han sido 3 años maravillosos donde he sido feliz jugando. No tenía esa presión de qué pasaba si fallaba. No tenía, que realmente a día de hoy no lo hay, pero sí que es verdad que por ser esa portera joven, de forma indirecta te la metes en la cabeza y te hace sufrir y no disfrutar. ujú, Y la verdad que vaya, me quedo con esos 3 años donde he disfrutado, encima he tenido la suerte de estar en un club muy humilde donde lo considero casa y tener compañeras donde a día de hoy siguen siendo mis amigas, a pesar de que ya no estoy jugando con ellas. Y ujú. vaya, es que si juntas estar en casa, donde eres feliz, estás haciendo algo que te gusta y te rodeas de gente maravillosa, es que no puede salir nada mal, es que es todo perfecto. Y a nivel personal me da pena tenerme que haberlo dejado, porque al final es un poco por estar en el B, en el Levante, pero bueno, al final hay que tomar decisiones y ya está, así es la vida, ¿no? La vida consiste en eso. Una bonita reflexión, porque además, como tú dices, ha sido la fórmula perfecta, ¿no? Que muchas veces vemos esos casos, ¿no? De que el foco de esa motivación por disfrute, por la propia tarea intrínseca se pierde. Y ostras, y muchas veces nosotros mismos nos cargamos con una mochila de presión que es grande, es demasiada. Y fíjate, al final a ti, con toda esa etapa, experiencias que has tenido, con lo que te quedas es, pues cuando más se veía y se veía reflejado el hecho de que tú disfrutabas con lo que hacías del club, independientemente de la etapa en la que estabas, de no hablando de rendimiento, sino de lo que es la práctica del fútbol. Mm. Sí, igual es un poco contradigente, pero dejé de pensar en el resultado, dejé de pensar en qué iba a pasar, si yo iba a parar o no, y empecé a disfrutar, iba a entrenar y los pasaba bien, me reía, si un día no me paraba, me reía de mí misma con mi compañera, si otro día le metieron un golazo a mi compañera, no sé, la verdad es que fue maravilloso y mira, si me tengo que quedar algo con esa etapa, es la importancia que le tengo que dar a nivel personal a mis porteras, con que vayan cuidado con que se obsesionen el resultado y disfruten mucho. Darle ese cariño de disfruta, que esto pasa y luego son todo pues experiencias un poquito agridulces por no haberlas disfrutado, la verdad. Ujú. Muy buen mensaje. La verdad que sí, totalmente. Sobre todo cuando hablamos de fútbol de rendimiento, que no pasa a un segundo plano eso, ¿no? Y nosotros como entrenadores, pues como tú bien has dicho, la labor de transmitirles y hacerles ver que tiene que ser así. Totalmente. Muy bien, Alba, pues seguimos progresando, ¿vale? En la entrevista. Vamos ahora, ¿vale? Me gustaría que le dieras un consejo, ¿vale? Ya no dirigido a entrenadores, sino a todos aquellos niños y niñas, aquellos porteros que nos estén escuchando que sueñen con ser porteros profesionales. ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, para mí lo más importante, que se rodeen de buenos compañeros, que estén, que les valoren y luego que disfruten muchísimo, que no se centren en el proceso, como he dicho antes, que no Ujú, tengan miedo de equivocarse, que del error vienen aprendizajes magníficos ujú, y maravillosos y sobre todo que sean valientes, que sé lo que les gusta, que intenten luchar por ello y que sean felices, lo más importante, porque a raíz de ser feliz, estando disfrutando ese proceso, van a rendir, lo tengo clarísimo, porque si es lo que les gusta, van a poder rendir de forma maravillosa, que si están metiendo presión, o si quieren, no, me voy a este equipo porque es una categoría mejor, o me voy a este equipo por tal, no sé qué. Y aparte, evidentemente, como entrenador de porteros, que se aseguren tener alguien como entrenador de porteros, como compañero que le esté ayudando, que sea realmente una ayuda y un beneficio para él. ujú. Muy bien, le doy ahora la vuelta a la pregunta, ¿vale, Alba? Si ahora este consejo no se lo tuvieras que dar a una portera, ¿vale? Si no se lo tuvieras que dar a una joven entrenadora o un joven entrenador, ¿vale? Como pudo ser tu caso, ¿no? Que dejó la portería, la práctica para empezar a enseñar. ¿Qué consejo le darías tú a una persona con esa hambre, con esas ganas, esa ilusión por llegar a hacer algo? Eh,
lo más importante creo que se forme, escuche y observe, diría yo. Al final de observar, de escuchar, de formarse, se puede ir haciendo pues autocuestiones, podríamos llamarle, y creo que la clave está un poquito en eso, ¿no? En hacerse preguntas buenas, en decir, ¿por qué esta tarea sirve para esto? Que le vayan dando vueltas, que se cuestionen mucho a sí mismos cuando acaben de entrenar. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer bien? Pero sin olvidarse de valorarse, evidentemente. Ujú. Y luego rodearse de buena gente también. Esto voy a ser muy pesada a lo largo de la entrevista, seguro, porque soy muy así. Y que sean valientes, en el sentido de, eh, a nivel personal, muchas veces por ser joven no he confiado en mí de decir, bueno, pues este que es mayor, este que lleva 10 años, ser valientes, proponer vuestras ideas, no os hagáis esa parte pequeña, confiar en vosotros y ver dónde vais. Y sobre todo estar en un sitio donde el día a día, con vuestros porteros, conectáis y seáis felices, que al final esa horita sirva para conectar y disfrutar de lo que estáis haciendo, que es en teoría lo que más os gusta. Ujú. El Y espacio. Ujú. sí, sí. Y Es- sin duda, si es algo que no les guste ni les apasiona, ujú. se les va a hacer pesado y yo recomiendo que busquen otra cosa, la verdad. Total, ese espacio de trabajo al final en el que compartimos tantas y tantas y tantas horas, ¿no? Pues hacerlo, ostras. Que no olvidemos que es un proceso donde hay que sacar rendimiento, un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es un espacio para disfrutar, ¿vale? Y lograr, como tú bien dices, esa conexión, ¿no? Que cada vez que vayamos a entrenar, Conectar, conectar. Sí, sí. súper importante, total. Muy bien, seguimos tachando preguntas. Vale. Haciendo ese repaso a esa presentación que nos has hecho, ¿vale? Donde me has comentado que has trabajado en academias. Una cosa que no has mencionado, pero que sí tengo yo aquí bien apuntada, es que incluso has participado en campus en Estados Unidos, Sí, sí. He ¿vale? tenido la suerte de estar Bastante. en 2 años, 2 años de momento. Ojalá sean más, pero he estado 2 veranos allí y bueno, pues imagínate, pues cuando de repente estás allí, que aterrizas con el avión y dices, estoy trabajando en Estados Unidos. La realidad es wow. Al final es un poquito el sueño de todo el mundo, ¿no? Y vaya, lo que te valoran allí, lo importante que eres para ellos, con la ilusión que te reciben, que digas algo y de repente, porque tú lo has dicho, creen en ti, eso, de verdad es que es maravilloso. Y de esa experiencia me lleva un poquito eso, ¿no? La importancia de conectar y de que crean en ti los porteros, que es básicamente transmitir y con ello convencer, diría yo. Ujú. Muy bien, hablando de esa experiencia también, te quería yo preguntar personalmente, ¿vale? Porque no solamente ya hemos hablado de trabajo en academias, trabajo en campus en Estados Unidos, como tú bien has dicho, esas experiencias en las diferentes etapas dentro de la federación, de la Comunidad Valenciana. Si me tuvieras que decir un gran aprendizaje que te hayan aportado cada uno de esos contextos y escenarios, ¿cuál me dirías? ¿Qué sería? Sería un poquito lo que he mencionado ahora mismo de Estados Unidos, del conectar, transmitir y llegar a convencer, porque al final, con un lenguaje de una forma que no te expresas, ver qué estás haciendo y creer en lo que dices, es maravilloso y es súper importante en el día a día. Luego, en la selección, me quedaría muchísimo en la importancia que es la cabeza. Al final, en una selección suelen venir las mejores porteras de ese momento y, y cuidarles a nivel mental, darles esa confianza, que tengan paciencia, de que va a salir bien, de que confíen en ellas y que si no sale bien no pasa nada, les queda aún mucho. Es un poco una desgracia al final, porque muchas veces que una portera no le salga bien significa estar fuera del campeonato. El campeonato son momentos muy puntuales, no es como un equipo que son todos los días. Entonces sería un poquito eso. Y de campus y de experiencias así más extra que he tenido, la importancia de valorar dónde estás. Al final, eh, tienes siempre hoy levante, mañana levante. Y a lo mejor en el largo del tiempo dejas de valorar dónde estás, pero cuando sales fuera dices, ostras, ¿dónde estoy? Entonces sería un poquito ese el resumen de lo que más he aprendido a día de hoy, que ojalá sea mucho más, la verdad, y no sea solo eso.
Ujú. Me ha gustado mucho, ¿vale? Lo quería resaltar, que has comentado el apartado psicológico, en este caso cuando hablamos de trabajar, bueno, pues con selecciones, donde al final ese trabajo, ese proceso de preparación, digamos, bueno, pues hay fases, hay concentraciones, pero no es algo tan regular, tan constante, tan de diario como el trabajo en equipo. Y como tú bien dices, al final llega una competencia y te juegas mucho. Realmente no hablamos de un proceso que sea en el largo plazo. Entonces, claro, entiendo ahí el valor que tú le quieras dar, en parte, que ahora me comentarás un poco, el hecho de, ostras, estamos en un campeonato y es el aquí y el ahora y no hay más. Es decir, las oportunidades que voy a tener son las que este campeonato nos va a brindar. Ujú. Y cuando abres los ojos, ya estás en tu casa otra vez, es lunes, te toca ir a clase, te toca ir luego a trabajar o ir a entrenar y ya ha pasado. O sea, y de hecho yo he vivido 3 años y cada día decía, ya está, llevas preparándote para la fase y se ha acabado, se ha acabado. O sea, imagínate, imagínate. Qué bueno. Buen mensaje, me lo apunto, me ha gustado bastante. Bueno, hablando de ese trabajo en selecciones que has hecho, ¿vale? Destacar un logro deportivo en este caso, el campeonato de España que lograsteis en este caso con la sub-12, ¿vale? Aunque tengo anotado que has trabajado, has entrenado en fútbol 8, en fútbol 11, eso con una diversidad de etapas dentro de la Federación Valenciana Grande. Ese logro deportivo especialmente como tú lo viviste. Al final entiendo que trabajando con tantas etapas, tanto tiempo, ¿no? Persiguiendo, bueno, al final lo que es la ilusión de esas niñas, ¿no? Pues el poder poner la guinda al pastel con con la consecución de ese logro. Cuéntame, ¿para ti qué significó? Fue un poco curioso porque, bueno, tengo que destacar que aparte de estar en la selección, fue muy, muy especial a nivel personal porque las dos porteras estaban en el Levante. Mm, Entonces, claro, sí que es verdad que a nivel personal, tener a dos porteras que conoces tanto, estaba súper, súper avanzada, no estaba ni preocupada. Entonces, esa poca preocupación, entre comillas, de ya conocer a las porteras, ya saber cómo van a reaccionar. Sí que es verdad que luego tú estás en la selección y el caos es diferente, no tiene nada que ver el día a día a eso es verdad. Pero bueno, a nivel personal ya las conocías y encima en sub 12 que normalmente no has tenido previo contacto antes. En sub 15 sub 17 normalmente ya las conoces, alguna vez han venido a entrenar que otra, pero ahí no. ujú, Y la inocencia de las niñas creo que fue lo más clave ujú, del campeonato. Y es un poco también el reflejo que he dicho antes de no eh, centrarte en el resultado. Habían días que teníamos la semifinal y las niñas no sabían ni a qué hora jugábamos, pero no por el hecho de dejar de estar concentradas, del hecho de estar metidas, porque les dice igual, no, no, porque se lo estaban pasando tan bien, iba todo tan rápido que simplemente querían, bueno, pues el siguiente partido es mañana. Y se plantaban y nos decían, bueno, entonces, ¿contra quién jugamos? ¿Y tú? Y te diga, ¿cómo que contra quién jugamos? Que vamos a jugar la semifinal de un campeonato. Y luego las veías jugar en el campo y veías esa inocencia que vaya, es que fue maravilloso porque de repente éramos campeonas de España. ¿No notaste esa presión que a veces hay en otros momentos de, bueno, tenemos que ganar o, ostras, tenemos una semifinal por delante, todas súper concentradas en el hotel, todas ahí quietecitas como si no hubieran roto nunca un plato y eso no estaba, no estaba. Entonces creo que la clave del campeonato fue esa, la normalidad de jugar como si fuera un torneo más, la ujú, verdad. Fue bastante curioso y encima tuve la suerte de que la portera fue bastante protagonista en alguna que otra tanda de penaltis. ujú. Entonces, pues claro, pues, imagínate lo feliz que fue ese fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Total, una vez más destacando, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que muchas veces eso, conforme vamos creciendo en etapas, etapas más maduras, más grandes, nos vamos acercando a ese fútbol profesional. Ostras, el hecho de no perdernos eso que nos mueve a empezar en lo que es el fútbol, en lo que es la portería. Y tú misma lo has destacado, ¿no? Que cuando estabas en esos torneos con estas chicas tan, con niñas, ¿no? Pues el hecho de, ostras, de verlas a ellas disfrutar, de estar en una burbuja de alegría y felicidad, de prácticamente no saber, ostras, Sí, totalmente. Era ¿dónde una burbuja para ellas. deportistas que estaban? Que prácticamente estaría en la cabeza de los entrenadores únicamente. Entonces es súper curioso. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues continuamos, ¿vale? Vale, ¿qué reto me dirías, Alba? ¿Vale? Buena pregunta que te lanzo ahora.
que tiene la formación de las porteras y porteros jóvenes, en este caso nos vamos a centrar en porteras, ¿vale? En el fútbol femenino actual, ¿dónde crees que está el reto y el desafío ahí? Yo creo que lo más importante es seguir generando esas referentes, ¿vale? Porque la realidad es que sigue siendo un puesto donde cuesta muchísimo encontrar porteras. Ujú, Entonces yo creo que la clave está en buscar esas referentes y cuidar lo que tienes y hacer ver lo importante que es ser portera y que no eres una más o eres la rara. Pues no sé, a nivel específicos de porteras, darle el valor que tienen, que ujú, no sea a lo mejor media hora en toda la semana. Hablando de escuelas así, escuelas más base o más, lo que se llama más de pueblo, ujú. que luego a nivel personal todo el mundo, no hay porteras, es que no encontramos porteras para este equipo, es que no sé qué. Darles ese valor desde ya y luego nosotros como gente más mayor, seguir buscando y dando referencia a las porteras de con quién, de que se pueden fijar con la gente que hay. Mirar Catacoy, Mm, mirar, por ejemplo, en mi caso, Andrea, la portera del Levante que se fijen, porque al final cuando se ven a una referente es cuando dicen yo quiero ser, y ahí no es lo mismo, yo quiero ser Alexia, claro. pues yo quiero ser Cata, yo creo que es un poquito más por ahí, ilusionar, creo que sería la clave. Además, a mí, Alba, me llama mucho la atención que, por ejemplo, ven muchos movimientos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en Betis Fémina, ¿no? En este caso, pues a la hora de analizar, de atender al mercado, a qué portera te pueden llamar la atención en ese trabajo de captación, ya hablando de lo que sería primer equipo. Y es que vemos una cantidad de movimientos de porteras extranjeras muchas veces. Y claro, Sí, muchas veces quizá deberíamos hacer ese trabajo de autocrítica, de decir, primero, ilusionar, inspirar, atraer, ¿no? A que haya niñas que únicamente no solamente quieran ser futbolistas, sino que quieran ser porteras, que les genere curiosidad, que quieran probarlo. Y luego el hecho, además de ofrecer una actividad que las haga querer repetirlo en el tiempo, ¿no? El hecho de, ostras, de darles un proceso de formación que haga, como tú bien has dicho a futuro, seguir construyendo esas grandes referentes. Yo recuerdo personalmente cuando nosotros entramos en Betty, no había nada de base de trabajo, por ejemplo, y al final un equipo de portería muy reducido, pues empieza a construir, empieza a proponer, empieza a compartir, a reflexionar cómo podemos aportar. Ostras, no perder eso, ese grado de responsabilidad también, ¿no? sí, sí, sobre todo eso, darle importancia, porque eh, al final que no vean como que la portera es una que se tira y ya está. Porque tanto tú como yo sabemos que hay mucho más que eso y que este mundo, la gente que realmente está metida, es que le parece maravilloso que lo conozcan al menos, que Ujú, tengan esa oportunidad. claro. Pues no sé, a cada uno que piense que es lo mejor para su club y para a largo plazo, cuál es el mejor método. No creo que haya uno, creo que habrán mil. Ujú. Y bueno, sobre todo ese que sean un poco referente y cuidar lo que tienen y darle valor a lo que no hay y que es realmente. Claro, hablando de ese valor, que también nos pasa mucho el hecho de nosotros como entrenadores auxiliares, ¿no? Que estemos luego especializados en portería, pero ¿cuán- ¿cuántas veces no nos habremos encontrado solos en el hecho de, ostras, para compartir una tarea, una actuación de una portera, una acción, ostras, y es que realmente estamos construyendo y empujando mucho, pero obviamente todavía queda mucho, sobre todo si hablamos de lo que es más ese fútbol base y formativo. No porque no sea atractivo, porque tú bien lo has dicho, el disfrute, ¿no?, de esa experiencia con niños. Yo personalmente con las etapas formativas disfruto mucho, pero darle valor a construir desde abajo, que es también lo que tú Sí, has dicho, ¿no? De construir esas referentes, que es súper importante. sí, totalmente. Vale. Te voy a lanzar una pregunta, Alba, donde vamos a adentrarnos un poquito en club, ¿vale? Si tú A tuvieras ver, que decirme un... yo, profesional que tengo, sabes que me gusta escribirlo. Vale, si yo te tuviera que decir un perfil de portera que crees que sería ideal, ¿vale? Tú además que llevas varios años en club, has empapado de lo que es la metodología, aportas a la metodología, te desarrollas bajo ella y eso es mutuo. Si me tuvieras que definir qué perfil de portera crees que sería Levante femenino en tres palabras, ¿qué me dirías? No para Alba como portera, sino por lo que define vuestra manera de trabajar, vuestra filosofía, vuestra metodología. ¿Cómo me la definiríais?
Yo diría que tres palabras, pues son pocas, ¿eh? Eh, Personalidad, Vale. ¿vale? Una portera con personalidad, que entienda el juego y por ella y por ello tenga buenas tomas de decisión. Ujú, Y bueno, al final, salida de balón, ¿no? Un poco. Si todo eso tiene, bueno, pues tener un poquito ese papel activo de que no solo sea parar, ujú. diría yo. Vale, te lo quería preguntar porque al final va muy de la mano de lo que entiendo, la metodología y filosofía de trabajo que tenéis. Y digo, mira, me voy a sacar a la Alba, entrenadora de porteras, a un lado, que seguramente estará muy en armonía con la metodología de club. Digo, y vamos a preguntarte por ahí, ¿vale? Muy bien, Alba, pues hemos terminado prácticamente el desarrollo de lo que serían las preguntas, ¿vale? El desglose de la parte principal de la entrevista. Vamos a lanzarte ahora una serie de preguntitas cortas, ¿vale? Que aunque son cortas, muchas veces las respuestas se extienden más de las largas y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Me gusta siempre preguntar a título personal si tú quieres dar algún libro, algún recurso, alguna formación, algo que a título personal a ti te haya aportado y nutrido y te haya inspirado, que tú quieras recomendarnos. Mm, Pues mira, dos libros que me han marcado y encima tienen una historia un poquito curiosa detrás. Jugar con el corazón de... Déjame pensar, es de Chesco Spar, de Chesco Spar, si no recuerdo mal, se dice así. Ujú. Eh, Me la recomendó un profesor, me la Ajá. recomendó un profesor mío del grado medio. Bueno, yo he hecho grado medio de deporte, justamente el de bici. Quien haya hecho ese sabe que bici es un poco complicado, que se exigen bastante. Y conecté mucho con ese profesor y me dijo, mira, te recomiendo esto. Encima, sé que eres futbolista, sé que te va a encantar. Y maravilloso, y maravilloso. Y luego tuve un amigo que me regaló, ahora pues por cosas de la vida ya no me llevo tanto con él, de vez en cuando lo veo y tal, pero ya no está en mi día a día, entonces dejas de tener contacto, Mm. que es la primera vez que le di con la izquierda. Pues bueno, es un poquito de... Bueno, es todo un poquito más así, más lo que es más psicología deportiva, de autoayuda. Son los dos libros un poquito así, que sé que suenan un poco raro, quizá. Eh, y me ayudaron muchísimo, me dieron bastantes consejos a nivel personal y para entrenar, que creo que es muy importante. Como bien he dicho, estoy a favor del tema de la cabeza y cuidar a las porteras. Creo que es de las cosas más importantes. Y me gusta mucho leer sobre eso y vaya, destaco esos dos, diría yo. Aparte de formarte, sacarte cuanto antes los cursos de UEFA C, de UEFA B, de UEFA A, todo eso. Muy bien. Yo ya he tomado papel y boli, no sé si me has visto, pero siempre me gusta una pregunta a título personal. Luego si quieres te mando una foto. Mejor. Muy bien. Vale. ¿Qué consejo le darías, Alba, a tu yo entrenadora de porteras cuando empezó? Pues es un poquito lo mismo que he dicho antes, ¿no? Rodéate con gente, ojo con la gente, que Mm, hay gente que no es que no sea de fiar, sino que te la esperas de una forma y igual es de otra. Entonces, mucho ojo, eh, escucha y observa, cuestiónate, confía en ti y sé más valiente. Al final también he tenido un poquito algunas situaciones donde soy joven, no mm, comento. Este entrenador de porteros, no estoy diciendo que les faltes al respeto o que te piensas que eres mejor mm, que ellos, pero que te atrevas. A mí, mira, un consejo que me doy a día de hoy es atrévete a ir a hablar. A mí me cuesta mucho cuando veo a algún entrenador de porteros, siempre muchas veces me quedo con las ganas de ir. Eh, de decir, venga, voy, y digo, bueno, va, tal, no le molesto. Bueno, pues ves, preséntate, hola, ¿qué tal? Y al final somos pocos, pues ya que tienes la suerte de ir a lo mejor uno o dos en partidos, atrévete, no tengas vergüenza, que a veces, muchas veces me sabe un poco mal también, la mm, verdad. Y luego, pues eso, lo que he dicho, no te olvides de qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te hace feliz. Que a pesar de que el día a día a veces es un poco duro, el caos a nivel personal, las cosas que tú tienes, ir a entrenar, sobre todo en invierno, cuando a lo mejor hay lluvia, hay frío, son cosas un poquito más absurdas, pero sí que es verdad que las temporadas son largas mm, y yo estoy segura que todos tenemos momentos pesados. mm, mm. Al final es que es así.
por desgracia. Te iba a decir que identificado me siento también en parte con ese mensaje y claro, es que es un muy buen mensaje, un muy buen consejo. Muy bien, Alba. Vamos allá. Si me tuvieras que dar un nombre o varios nombres, en este caso los que tú quieras, de próximos invitados que a ti a título personal te gustaría escuchar aquí, ¿qué nombres me dirías? Pues mira, te diría Alberto Marco, actualmente entrenador del Valencia femenino. Muy bien. Eh, um, y luego Elena, la entrenadora de categorías inferiores de la selección española, que te cuento un poquito, no sé, que te cuento un poquito también como ha sido un poquito como yo, ¿vale? No digo que ha sido como yo porque vaya, yo estoy en Valenciana y ya está en selección, pero sí, me genera curiosidad Ujú, cómo ha trabajado ella o cómo trabaja en el día a día. ujú. Ya, como sí que es verdad que yo he estado un poquito en lo que es momento fase y el caos y lo diferente que es en el día a día estando en un club. A ver qué te cuenta, a ver si tienes esa suerte. Muy bien. Además, en contexto de selección, fíjate, un contexto que, como yo siempre digo, dentro del fútbol femenino, pues del mayor éxito que en la actualidad existe, otras, pues de seguro que nos va a poder aportar muchas cosas, ¿vale? Anotamos esos dos nombres y Alba, pues bueno, seguramente pues necesitaré tu ayuda cuando llegue la hora de contactarlos, ¿vale? Para que los convenzcamos, para que se animen. Muy bien. Siempre, Alba, terminamos las entrevistas, ¿vale? Cambiando roles, ¿vale? Una vez os he bombardeado a preguntas, que tú tengas la oportunidad de lanzarme una pregunta a mí, la que tú quieras, ¿vale? Así que, es tu Mm, momento. vale, se me vienen dos, ¿pasa algo? No, no, adelante. ¿Pasa algo? Vale, ¿cuál ha sido tu peor momento en esta carrera deportiva que digamos, ¿vale? En esta vida que llevas. ¿Y qué has aprendido de él? Cómo te has repuesto y un poquito eso? ¿Qué te llevas de ese momento? Vale. Pues mira, te voy a decir que es sumamente reciente. O te puedo Vaya, decir esperaba. que lo estoy todavía atravesando, ¿vale? A día de hoy. Es al final un duelo a título personal que uno vive, ¿vale? Porque yo he trabajado 2 años, ¿vale? Esta pasada temporada y la anterior en Betis. Ha sido mi primer salto profesional, digamos, a lo que es una entidad, un club que vive el fútbol de manera más profesional, con muchos más medios, recursos, metodología, en fin. Y el hecho de estar en un sitio donde uno es tan afín, conoce personas que son maravillosas, trabaja tan a gusto, le dan una confianza para trabajar, para aportar a título personal, además de las personas, obviamente, un desarrollo personal enorme, el hecho de poder vivenciar y tocar en primera persona lo que es el fútbol femenino profesional, esa primera experiencia, tú guardas mucho cariño de ahí. El hecho de, bueno, por circunstancias, como tú bien has dicho, el hecho de ser valientes, de movernos el agua, de perseguir el aprendizaje, ese desarrollo, ¿no? Más con la edad que nosotros tenemos, que somos muy jóvenes, pues bueno, llevó a tomar la decisión de salir y bueno, que aunque pueda parecer que todo es bonito, todo es precioso, es un salto, ¿no? En la evolución de uno, pero que a título personal no es fácil, ni mucho Sí, menos. Es un al duelo que final, hasta que uno no entra en dinámica de trabajo, pues cuesta. sí, entiendo que al final también, pues, si comentas eso, al final sería un poco como salir de casa. No tiene que ser nada fácil, la verdad. Mm. Pero ¿qué es lo que te está enseñando? Eh, Pues mira, te diría. Primero a ser valiente, como tú bien has dicho, wow. a tomar decisiones, el hecho de decir, porque han sido muchos cambios a título personal, yo además trabajaba, bueno, sigo trabajando hasta septiembre como entrenador personal en un centro de mi principal vía de ingresos, lo dejo también, es una apuesta total a fútbol y no es una decisión fácil, pero es valiente, ¿no? Al final de perseguir aquello por lo que uno se mueve. Y te diría que eso hay que aprender a expresarse a sentir, a refugiarse, ¿no? A contar con el apoyo de esas personas que uno tiene alrededor y no ser, no sobrecargar la mochila. Es sano, igual que hay que darle valor a la alegría, pues hay que dárselo también Sí, es sí, una emoción más. totalmente. Entonces, Ahí es donde crecemos, te la verdad. diría O sea, el hecho ser de valiente y expresar. aprender a expresarte. Wow, ¿Mm? me gusta. ¿Qué momento recuerdas clave eh, donde crees que dices, voy por buen camino, sé que estoy haciendo las cosas bien? Un poquito, ¿cuál sería ese momento que recuerdas tú? Vale, otra buena pregunta. Yo te diría.
¿vale? Que no, es como todo, ¿no? Al final yo creo que todos necesitamos un poco, creo que es algo que es innato en el ser humano, ¿no? El hecho de que se nos apremie, seamos reconocidos, ¿no? Laboralmente en este caso, ¿no? El hecho de que esa motivación, ¿no? Pues siga estando ahí por el hecho de ver que uno no solamente va creciendo por lo que está haciendo, sino que también deportivamente hablando, pues van llegando proyectos, contextos, escenarios, clubes en los que uno, ostras, pues va a poder seguir creciendo, que a mí personalmente es algo siempre que me preocupa mucho, el hecho de no estancarme en un sitio, no acomodarme, sino siempre desarrollarme, ¿no? No sabría decirte un momento, fíjate. Te diría que es algo que siempre lo he tenido muy presente, porque mucha gente que me conoce sabe que realmente, independientemente, por el conocimiento que uno adquiere, pues la forma de trabajar varía, no Sí, obviamente. Como yo digo, tampoco tenemos una metodología rígida, sino que es flexible, pero siempre le he puesto las mismas ganas, la misma pasión a todo lo que he hecho y eso me ha hecho sentir personalmente que, ostras, sentirme no solo realizado con la labor que hago, sino válido, o sea, capaz, realmente capaz. Entonces, no te diría que haya podido llegar un momento, hombre, como todo, cuando tú te expones un poquito más y bueno, al final haces balance y dices, ostras, ha salido bien. Por ejemplo, ella entras teniendo 18 años en un equipo de tercera federación con porteros que son más grandes que tú. Ostras, va bien. Estoy logrando ayudarles, estoy convenciendo, estoy inspirándoles. O cuando tú teniendo apenas 20 y pocos años, pues te toca viajar con un primer equipo y cubrir un partido de liga, ostras, y luego ves que va todo bien, el calentamiento, tal, disfrutas incluso de la experiencia dejando nervios a un lado. Pues bueno, al final son un ejemplo, pero realmente esa capacidad en uno vive. Entonces yo te diría eso, que me costaría mucho decirte un momento, porque no es algo eventual lo que me lleve a mí a decir, ostras, sino que es sí, algo sería un poco más el tiempo, ¿no? Te está diciendo, vas bien. que es el que te va dando la razón, lo que le va llegando a uno, las experiencias, las oportunidades, pero sobre todo hecho el ver, ostras, voy creciendo y me van llegando esos proyectos donde me puedo desarrollar. Sabes que para mí, como te decía, es que es muy importante. ¿Mm? Qué guay, qué guay. Qué suerte, la verdad, también haber vivido todas las experiencias. Y sí, por desgracia, yo me siento un poquito como tú. El tiempo y ver reacciones o cómo van surgiendo las cosas a nivel más externo es lo que te tranquiliza y dices, va bien, porque sí que es verdad que me ha pasado un poco como tú de, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? Alba, se es una mocosa, en el buen sentido. Sí, sí, la verdad es que eso es maravilloso, que te valoren y sentirse así, pues es que al final supongo que te pasará, ¿no? Que es un poco lo que te hace sentir y decir, esto es lo que me llena y esto es lo que va bien. Totalmente. Es un sentir que yo entiendo que todos lo experimentaremos y lo sentiremos y que es así. Al final, estás rodeado, como tú bien dijiste anteriormente, de buenas personas, de un contexto que te motive, que te ilusione, que cuando lleguen esos momentos de altibajo por lo larga que es una temporada, el trabajo que hay que realizar, tú sigas apostando, tú sigas trabajando. Ostras, ya está. Lo dicho, eso es lo que te va a permitir toda la pasión que tú llevas dentro, moldearla. Y el tiempo, al final, como yo digo, va a ser el proceso natural hasta que te va a llegar. Sin más, porque es que ya vive en ti. O sea, tú eres una persona que toda esa pasión la estás poniendo ese interés, eso te lleva a formarte más, a involucrarte más, a poner más interés, a trabajar y dar siempre ese poquito de más. Y eso yo creo que, sobre todo, los especialistas de nuestra demarcación es que lo tenemos. Sí, no sé, somos, igual que dicen que los porteros son diferentes, creo que nosotros a nivel personal también nos pasa, la verdad, O como tú tenemos la dices, suerte no sí, estaría sí. una en cuatro contextos trabajando a la par o no estaría uno sacando proyectos así por el hecho de compartir y claro, es que es lo que nos mueve realmente. Sí, sí, y algo bastante curioso es que al final las mejores personas también a nivel personal, jope, son entrenadores de porteros. Y no sé, a mí me da la sensación de, no digo que los entrenadores sean malos, ¿vale? Ni que a lo mejor los preparadores físicos, pero sí que quizás porque conecte más, no lo sé, pero sí que me genera mucho la sensación de, jope, es que, oye, ¿qué opinas de esto? Y enseguida, ¡pum!
Oye, ¿qué opinas de tal? Pum. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? O mira, yo hago esto así, ¿cómo lo haces tú? Y enseguida, yo lo hago así, 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 ya sé esto, porque esto, no sé qué, no sé cuántos. Y es como, wow, qué facilidad y qué guay que nos ayudemos tanto entre todos. Por eso también valoro bastante tus proyectos, sobre todo este, Ujú, el hacernos conocer y ayudarnos entre todos un poco, porque la verdad es que a pesar de que el Instagram hay mil cosas que podemos observar, hay mil webs, aparte de las formaciones un poco más oficiales, ujú. sí que es verdad que luego en el día a día estamos solos, la verdad. Y eso es una triste realidad. Que no se pierda el hecho de compartir. A mí me preguntaban, ¿no? Cuando daba la oportunidad de preguntar a compañeros invitados antes en entrevistas anteriores y me formulaban, Miguel, ¿por qué este proyecto? Digo, yo siempre respondí lo mismo, digo, egoístamente, primero por mí. Pues yo antes siempre aprovechaba mis vacaciones para irme lejos, visitar clubes, conocer a compañeros, pero realmente en lo que es el tiempo de una temporada es muy poco tiempo. Digo, ostras, ¿y por qué no poder plantear algo que fíjate lo que nos está llevando realmente? Es una hora de charla, aunque ojalá fuese mucho más, para debatir, compartir, darnos a conocer. Creo que es guay. Escuchar al final, escuchar, Mm, ver otros puntos de vista. eh, a nivel personal, sí que es verdad que cuando entras en el bucle temporada, mm, no ves otras cosas porque tampoco tienes mucho más tiempo. mucho tiempo. Entonces, la importancia de tener también tanta variedad en el día a día, o bueno, más que en el día a día, en tu semana, Mm, eh, por, por no dejar de estar, pues a lo mejor en mi caso son tres porteras, en el caso de tener cuatro, cuatro, en el caso de tener ocho, ocho, de no estar siempre de forma monótona, la verdad. mm. Totalmente, Alba. Bueno, Alba, pues tenemos lista la entrevista, ¿vale? Qué decirte, me ha dado la sensación porque te conocía por redes, pero a título, digamos, personal, pero bueno, aunque sea de manera telemática, pero el hecho de poder compartir un poquito más, ¿no? Y ostras, creo que es algo que te tengo que compartir, porque siempre que personas en esa primera impresión te causan cosas positivas, yo las lanzo. Creo que esos Pues pequeños cumplidos gracias. son de más. Pero me ha generado, ¿cómo decírtelo? Una vibra muy especial de personas muy sonriente, muy alegre, que realmente se ve fielmente el reflejo de que esto te gusta mucho y lo expresas y lo muestras rápidamente. Y wow, si yo lo he percibido, pues de seguro las personas que tengan la suerte de en el día a día estar contigo y sobre todo pues las principales afortunadas que serán tus porteras en este caso, pues tienen que estar muy contentas. Yo por lo menos transmitírmelo, que me ha llamado mucho eso la atención y te lo quería decir Ah, también. qué guay. Eh, creo que es la primera vez que me lo dicen de forma tan directa, así de primeras. Sí que me suelen decir, pues un poco lo que dices, ¿no? Que soy bastante alegre, pero bueno, gracias, supongo. Qué guay. Por mi parte, darte las gracias porque, vaya, como tú bien dices, nos conocemos, pues lo típico de Instagram y cuatro cosas más. Cuando me hablaste sobre tener esta oportunidad, vamos, me pareció maravilloso. Me emocionó, la verdad, que cuentes conmigo, que al final no dejo de ser una portera una entrada de porteras de segunda ref a día de hoy. Y he estado en escuelas, acabo de empezar, soy bastante joven, y que confíes en mí para mí dice mucho, y sobre todo más allá, el proyectazo que creo que hay detrás, que poco a poco estás construyendo, ser partícipe de él, pues vamos, me enorgullece un montón, la verdad. Así que muchas gracias. Espero seguir en contacto y que sigas adelante en todo esto y poder ver cada mes a esa persona invitada y aprender y escuchar y observar y vamos, cuestionarme de ellos mismos, la verdad. Pues gracias a ti, Alba, por tu tiempo, ¿vale? Por la proactividad desde el minuto uno, esas ganas, ¿vale? Que mostraste en querer compartir y sobre todo por abrirte. Como yo digo, no es fácil tampoco remover, mojarse, expresar, ¿vale? Y compartir. Y bueno, tú lo haces con una especial facilidad y bueno, agradecerte por ahí este Gracias. ratito que hemos compartido.